Bien. Es decir, en un trayecto, habíamos visto cómo era la aceleración, pero en un trayecto, por ejemplo, desde una posición inicial hasta una posición final, sí pueden haber aquí ciertas posiciones en las que la velocidad aumenta, ¿de acuerdo? Si es que, por ejemplo, ¿no? Aquí era, la velocidad era de, en este punto, arrancó en 0 kilómetros por hora, y aquí, en esta etapa, en este X1, estuvo en 30 kilómetros por hora, en este X2 estuvo, qué sé yo, a 60, no, bueno, no 60, pongámosle 70 kilómetros sobre hora, y acá se mantuvo a estos 70 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que sucedió? Pues vamos a graficarlo de esta manera. Aquí, ustedes diciendo que este es el 0, vamos a hacer una gráfica. Vamos a hacer una gráfica versus tiempo. En este caso sería versus desplazamiento. El eje Y va a ser la velocidad. Estarán de acuerdo conmigo que, por ejemplo, si este es de 30 y por acá está 70 kilómetros por hora, van a estar de acuerdo conmigo en que partió desde el 0 y hasta dónde llegó. Hasta este punto X1 llegó uniformemente, es decir, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo esta aceleración, fue creciendo la velocidad y llegó de esa manera, ¿no es cierto? Es decir, fue incrementando uniformemente esta, esta velocidad. Si es que no hubiera sido uniforme, hubiera sido algo por el estilo, de acuerdo, con ciertas pausas, con ciertas bajones y todo, pero no es el caso. ¿Por qué? Porque dijimos que esto es un movimiento uniforme, ¿de acuerdo? Es decir, va cambiando la velocidad en partes iguales. No sé si es que me sigue. Entonces, aquí en el X2, en la posición X2, llegó y de lo que fue a 30 kilómetros por hora, pues incrementó hasta llegar a los 70 70. kilómetros por hora. Perfecto. Hasta los 70 kilómetros por hora. Y después, hasta la X final, hasta esta posición X final, no varió su aceleración, no varió su velocidad y se mantuvo a los 70 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Si es que ustedes ven una gráfica de este estilo, ya saben qué es lo que significa. Significa qué tanto va a variar su velocidad, ¿sí? Ahora, vamos a ponerle un poquito interesante. Digamos que aquí hay una X3 y en esta X3 ya no estaba a los 70 kilómetros por hora, sino que bajó a 10 kilómetros por hora. Es decir, fue frenando hasta llegar a una velocidad de 10 kilómetros por hora. ¿Sí? Se mantuvo a esa velocidad de 10 kilómetros por hora durante un tramo corto hasta este X4. Se mantuvo a los 10 kilómetros por hora. Por lo tanto, la gráfica, ¿cómo debió ser? Pues lógicamente, si es que por aquí estará el 10, no sé, por aquí estará el 10, me dice que desde aquí hasta acá fue desacelerando, ¿no es cierto? Fue cambiando su velocidad de manera negativa, es decir, hacia abajo.
se mantuvo esta velocidad durante 10 kilómetros por hora, durante otro tramo, durante este tramo X4, llegó a este tramo X4 con esta velocidad y a la X final aceleró de tal manera que llegó a los 70 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿pueden haber pendientes negativas? Sí, pueden haber pendientes negativas, como pueden haber pendientes positivas. ¿De acuerdo? Entonces, nada más que eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ahora, como habíamos visto, este movimiento rectilíneo uniforme depende de la aceleración, ¿no es cierto? Recordemos que la aceleración, esta aceleración tiene su ecuación, o sus ecuaciones que ya habíamos visto, ¿no es cierto? La aceleración es un cambio de velocidad dividido para un tiempo. También habíamos visto que si es que expandimos, al expander este delta velocidad, tenemos una velocidad final menos una velocidad inicial, todo dividido para el tiempo. Y si nosotros, lógicamente, nosotros podemos despejar de esta fórmula de aquí, podemos despejar lo que nos sirva a nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, es muy común querer averiguar la velocidad final de un móvil, dada su aceleración y el tiempo y la velocidad a la que fue originalmente. Entonces, si es que despejamos esta velocidad final, me quedará que la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial será el valor de esta velocidad final. ¿De acuerdo? Estas tres fórmulas, estas tres formulitas, estas tres ecuaciones son más que suficientes para calcular en función de la aceleración. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a hablar acerca de la aceleración gravitatoria, porque esto es importante. La aceleración gravitatoria es una noción diferente a la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria depende de la masa del objeto, ¿de acuerdo? Depende de la magnitud de la masa. Mientras que la aceleración gravitatoria solamente es el cambio de velocidad. Solo es el cambio de velocidad en la caída. ¿Sí? Ahora, por eso están sufriendo sus compañeros de segundo, porque ellos mezclan estos dos criterios y son totalmente diferentes. Pues una cosa es acelerar y otra cosa es la fuerza gravitatoria. Recuerden que la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Perdón, se me fue en internet por un tiempo. No te preocupes. Mientras que esta fuerza gravitatoria, toda fuerza se mide en newtons. ¿Sí? Entonces, por eso es diferente la aceleración que la fuerza. ¿Sí? Sin embargo, sí van intrínsecas, van de la mano, ¿no? Ahora, a esta aceleración gravitatoria nosotros le conocemos con el nombre de gravedad, con la G. Y para nosotros la G es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Profe, ¿puedo ponerle como 10? No. ¿Como 9.1? No. ¿Como 9.8? Tampoco. Como 9.81. ¿Sí? Esto es lo que vamos a utilizar para la noción de gravedad. Este valorcito de aquí. Este valor es constante. ¿Sí? Bien.